tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada que hemos dado en llamar Más allá de la guerra, memoria, reflexión y cultura de la paz. Esta propuesta la hemos construido con el Museo Nacional de Bellas Artes, la TV Pública y la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. El contexto en el que realizamos esto es la muestra Tecoporá, que se está presentando en el Museo Nacional de Bellas Artes y que puede visitarse durante estas semanas, y desde ya los invitamos. A continuación, en esta segunda jornada vamos a tener una primera mesa que lleva por título Paraguay, creación y obsesión. Vamos a conversar, van a presentar sus trabajos Rocco Carbone, Alicia Rubio y Martín Rodríguez. Alicia Rubio es doctora en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba. Su tesis lleva por título Entre la anamnesis y el olvido, memoria e historia de la Triple Alianza. Martín Rodríguez es poeta, periodista, trabaja en Radio Nacional, colabora en las revistas Panamá, Le Monde Diplomatique y publicó libros como Agua Negra, Lampiño, Orden y Progresismo y, a propósito de lo que nos concierne aquí, el libro Paraguay. Y por último vamos a conversar también con Rocco Carbone, profesor de la Universidad General Sarmiento, investigador del CONICET. Su último libro fue Putos en Fuga. Le damos la palabra entonces a Alicia Rubio. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la Secretaría de Cultura, por la invitación y la oportunidad de presentar una visión más sobre el tema de la guerra. Cuando me invitaron, pensé que sería interesante darle una vueltita de tuerca más a la cuestión de la guerra. Yo la había trabajado, como ya les comentaron, en mi tesis, y había tomado el tema de la historia y la memoria los primeros 50 años después de la guerra. Y ahora que me pedían algo sobre el tema de la creación, pensé que sería interesante hablar sobre el tema de narrar la guerra. Y estirar un poquito el plazo hasta la década de 1930. Y detenernos a pensar por qué motivo la guerra fue un tema poco convocante dentro de la literatura nacional, aunque aquí vamos a citar varios textos y a través de ellos vamos a hacer jugar factores como son memoria y olvido. En este sentido es interesante retomar el concepto de Michel Lecerteau en Historia Caníbal, donde dice que de acuerdo con lo cual la memoria se metamorfosea en un campo de batalla donde se producen operaciones antagónicas, pero complementarias, como lo son el recuerdo, frecuentemente encubridor, y el olvido, que lejos de ser una pasividad, una pérdida, es una acción contra el pasado. Sabemos que celebramos actos violentos como acontecimientos fundadores y legitimadores de los estados. La gloria de uno es la humillación de otros. De esta manera se acumulan en la memoria colectiva una serie de heridas que, manteniéndose en los márgenes del pensamiento hegemónico, dan origen a otras narraciones que se hacen eco de la visión de los vencidos. Con esto, esta era la idea, presentar, tratar de plantear que el pensamiento hegemónico, que suele ser unilineal y con una visión historicista y teleológica, en realidad lo que está haciendo es marginar pensamientos alternativos o de oposición que cuando salen a la luz son muy enriquecedores porque nos dan la otra visión de la nación de la que formamos parte. Por eso quería comenzar analizando la poesía Paysandú de Andrade. En realidad, más que analizar a la poesía, que voy a citar solo un breve trozo porque es muy larga, es muy bella y muy larga. Quería hacer referencia, aunque ayer se hizo
referencia a eso, que lo importante es el contexto en el que fue escrita esta poesía. La política interna del Uruguay fue el desencadenante de la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque el apoyo que brinda Brasil a Venancio Flores, que es el opositor del presidente Berro, en ese apoyo va a hacer que el mariscal López aprese el buque Marqués de Olinda. Como respuesta a esto, el 6 de diciembre de 1864 empieza el sitio a Paysandú, que es la segunda ciudad uruguaya, ¿no es cierto? Bueno, se desata, porque el sitio es por mar, realmente fue un bombardeo que tiene que cesar el día 10 a raíz de que la flota imperial brasilera se queda sin municiones. Bueno, Paysandú se mantiene en pie, pero a los pocos días recomienza el bombardeo. Y este es uno de los puntos claves, porque ya sea lo que se le reprocha a Mitre es que, ya sea por acción u omisión, permitió la llegada de todo el armamento necesario para continuar el asedio de Paysandú. Bueno, y resulta que efectivamente para los primeros días de enero del 65 cae Paysandú. Cayendo la segunda ciudad uruguaya, ya es posible la caída de Montevideo y, por supuesto, el triunfo de Venancio Flores. Bueno, las escenas del asedio brasileño, de las que Andrade había sido testigo, porque Andrade marcha a participar de la defensa de Paysandú, son lo que él cuenta en su poesía, ¿no es cierto? Y desde su arte lo que pretende es perpetuar el recuerdo del momento en que Caín mató a Abel por enésima vez, en esta oportunidad a orillas del río Uruguay. El poeta pretendía que sus versos volviesen puro presente del crimen cometido contra el pueblo sanducero, del que muchos habían sido testigos presenciales, ya que se podía contemplar las alternativas del asedio desde la costa argentina. Al evocar estas imágenes, el poeta lucha por evitar la erosión ejercida por el tiempo sobre el recuerdo del asedio de Paysandú, y que el silencio se volviera cómplice de esta matanza. Andrade alude también a las consecuencias de la caída de Paysandú, donde el republicanismo es doblegado por las tropas imperiales, sustentadas por un régimen esclavista. Puede decirse que se trata, que él lo usa como una sinécdota que pone énfasis en la iniquidad del origen del gobierno invasor. Entonces voy a citar estos pocos versos de Andrade. Las naves descargaron sus bronces colosales, revoloteó la muerte blandiendo su segur. Graznaron de alegría los cuervos imperiales, gritaron los esclavos, ya es nuestro Paysandú. Eso me interesa destacar, que él dice, gritaron los esclavos, es nuestro Paysandú, como resaltando la injusticia de la caída de un régimen republicano en manos de un régimen esclavista. Este mensaje de Andrade, que es muy, realmente estos versos son muy bellos, y los que hemos estudiado en el secundario lo estudiamos Andrade. Notablemente siempre estudiábamos Andrade, pero no sabíamos la relación con qué es lo que era este canto Paysandú. Nunca nos esclarecía muy bien de qué se trata, cuál era el origen, digamos, lo que llamarían las condiciones de producción de este texto.
Por otra parte, hay una cosa que puede despertar nuestra suspicacia. Andrade se disputa su nacimiento entre uruguayos y argentinos. Hace relativamente poco se descubrió que Andrade en realidad nació en Brasil, y Brasil nunca lo reivindicó como brasilero. Cosa que podemos decir pueden ser por dos factores o más. Uno, bueno, sí en ese momento eran muy lábiles las fronteras entre los tres países. Pero también es por el hecho de que él no escribió en portugués y también porque escribió una terrible condena en forma de poesía contra las tropas imperiales, es decir, contra el gobierno brasileño. El tema de Paysandú nos trae un poquito más para acá, hacia una cosa más popular y que también probablemente les suene, que es la payada de Gabino Ezeiza en Montevideo. Cuenta la tradición que Gabino Ezeiza, estando en Montevideo, se traba en una payada con Juan de Nava, que es el payador más famoso de Uruguay, y como vence en la payada y el pueblo se enfurece, los uruguayos se enfurecen, él como forma de apaciguar inventa una payada en el momento donde le canta Paysandú. Bueno, y que muchos lo deben conocer, dice: heroico Paysandú, yo te saludo, la Troya americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valiente y cuna de los bravos 33. Habla tanto de la valentía de los sanduceros y evoca episodios de las luchas independentistas, porque está hablando de los 33 orientales, ¿no es cierto? Sin embargo, no se permite mencionar a la guerra sino a través de una analogía, comparándola diciendo que es la Troya americana. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo por parte de él a rememorar o traer a la memoria la guerra fratricida? ¿Es el olvido o el silencio lo que ha alcanzado la memoria de la guerra del Paraguay en ese momento? Han pasado menos de 20 años. Podemos decir que Gabino Ezeiza apela a la memoria atenuada de la población a través de intentando conquistar el perdón por partida doble. El primero, el superficial, el perdón por haberle ganado en su tierra a un payador uruguayo. Y en una segunda, digamos, acción se refiere al tema profundo y riesgoso, que es conseguir el perdón de la posteridad a la traición consentida por el gobierno argentino sobre el pueblo de Paysandú. Sin embargo, recordar a través de ese canto una guerra de la que también tomaron parte los uruguayos como victimarios podría ser muy arriesgado. Entonces el narrador elige respetar a la audiencia, en la audiencia, las mismas reglas que consideraba válidas para el relato. Es decir, dotar de una coherencia en la trayectoria del país que alude en su canto y no tocar el tema de la división, porque hay que recordar que en ese momento continúan las divisiones entre blancos y colorados, y aquello podía ser, que podía ser un hecho execrable para algunos, era un motivo de triunfo o gloria para otros. Voy a pasar ahora al tercer escritor, que también lo hemos visto en el colegio y también lo hemos visto un poco separado de su contexto, que es el famoso Carlos Guido Hispano, que se transformó en uno de los poetas más populares de su tiempo. Es una persona que escribió desde su juventud a la política de la Confederación y que también cuando se inicia el sitio de Paysandú, él marcha y toma parte de la resistencia y no le perdona a Mitre su papel en el reaprovisionamiento de la Armada brasileña.
en un artículo que publica el 31 de diciembre de 1864, es decir, en medio del asedio de Paysandú, que se llama El rey se divierte, lo caricaturiza Mitre en tanto hombre de armas y de letras, a quien no hay que interrumpir su sueño para avisarle que Leandro Gómez, es decir, el jefe de la defensa de Paysandú, si vivía todavía o había caído al pie de su glorioso pendón atravesado del pecho por las balas brasileras. Esta ironía de Guido y Spano destila vergüenza ante quien consintió el sacrificio de los valientes que defendían la nueva Numancia. Sin embargo, quizá el texto más conocido, porque ese es un texto más de periodismo, de Guido y Spano, sea la famosa Nenia, que es un llanto, digamos, al fin de la guerra, que empieza con unas famosas estrofas que dicen: llora, llora Urutaú, en las ramas del Yatay ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Aquí lo que vamos a hacer es tomar la visión, es decir, los comentarios que hace Lucio B. Mansilla, quien forma parte también del ejército de la Triple Alianza, que en sus coserías del jueves quiere trivializar y trivializar a través de eso la guerra. Entonces dice, cito lo que dice: no me gusta remover pequeñeces en este contexto de hablar de la guerra, no sé a qué pequeñeces se refiere, pero bueno. No me gusta remover pequeñeces y miserias. La vida es agria de suyo para que la estemos amargando diariamente con reminiscencias de lo que nos pudo mortificar. Por eso no hay nada más dulce que el dulce olvido. Ay, a veces se me figura que el colmo de la felicidad consistiría en no tener memoria. Tal vez para quien expresa este deseo, no sea Mansilla quien lo expresa, no sea su Mansilla en el carácter de escritor, sino en el carácter de militar que participó de esa guerra sangrienta. Sin embargo, no deja de banalizarlas, y en una de sus populares coserías que le dedica a su hija, que se llama Historia de un pajarito, y que toma como epígrafe los versos de Nenia, de Guido y Spano, Mansilla empieza a preguntarse: ¿llora el Urutaú? Y responde inmediatamente: decididamente no llora. Pasa entonces a describir el tipo de sonido que emite esta variedad de búho que habita las tierras paraguayas. Luego descalifica su llanto y su belleza, se regodea en explicar que el yatay, que es la palmera autóctona de la región, es una especie de palma, es decir, una planta del género endógeno, bla, 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 y concluye: ramas no tiene. Esta detallada descripción de la palma se apoya en un alegato más próximo al de un botánico, que se basa en las certezas que le da la ciencia y la observación, que la de un escritor, ¿no es cierto?, o la de alguien que conoció la guerra. Mansilla realiza ahí una doble jugada que le permite hacer una espléndida demostración de su erudición decimonónica y diluir los probables sentimientos de empatía del lector ante el panorama desolador pintado por Guido y Spano. Y aún cuenta Mansilla, ha realizado un recorte del poema, y aún cuando Mansilla ha realizado ese recorte del poema, no puede eludir hablar de las consecuencias de la guerra, porque dice, se refiere a la estrofa: ¿existe o no existe el Paraguay? Esto es muy prosaico, ya dice. Así que pues le dirige en esta cosería a su hija, dice: así que pues cuando oigas decir en la vieja Europa, donde está su hija, que el Paraguay no existe, contesta que los poetas no son geógrafos, y como prueba de ello agrega que acaba de recibir noticias mías de allí. Sin embargo, Mansilla no hace referencia al hecho por el que se encuentra en Paraguay,
se debe, o en lo que eran territorios paraguayos, se debe a que ha sido nombrado gobernador del Chaco por Avellaneda para llevar a cabo un viejo proyecto, la creación de una compañía para explotar los yacimientos auríferos del Paraguay. Desde este punto de vista podemos decir que si no se hubiese encarado la guerra de la Triple Alianza y hubiese ganado la Triple Alianza, esas tierras chaqueñas que él estaba gobernando pertenecían al Paraguay y que esa empresa de explotación aurífera tampoco se hubiese podido llevar a cabo. Bien. Bueno, y dice, voy a tener que cortar un poquito, y voy a terminar con Horacio Mendizábal, porque es una parte muy importante para mí, muy soslayada, que es el tema de los escritores negros, casi desconocidos. Horacio Mendizábal es un periodista y poeta afroamericano, es decir, argentino, afroamericano, que escribió: en medio de mi pueblo estoy aislado porque donde mi cuna se meció, con ímpetu arrojada de su lado una raza de parias ha quedado, y a aquella raza pertenezco yo. Y ni patria tenemos, si existe, de su seno nos supo conscribir. Las cargas sean para un hombre triste, y si un solo derecho nos asiste, ha de ser el derecho de morir. Ese es un grito desconsolado del poeta maldiciendo a quienes les prometieron una patria con igualdad de condiciones, que no fue cumplido, por supuesto. Hay un viejo debate de si la desaparición de los negros en Argentina se debió a la guerra del Paraguay, a la fiebre amarilla. Bueno, no voy a abordarlo. Pero sí voy a citar otras palabras de Casildo Thompson, otro descendiente de africanos, que en 1878 escribe: «Ah, maldito, 1000 veces seas blanco sin fe, tu cruel memoria es eterno baldón para tu historia». Creo que es muy interesante porque se abandonó a los veteranos de la guerra del Paraguay y particularmente a los negros, siendo que contribuyeron fuertemente con su aporte en la lucha. Tanto es así que Mansilla, que todo lo trivializa, escribe que se encuentra en un momento con un negro cordobés que se llama Juan Patiño. Dice: Juan Patiño era cordobés y negro retinto, descendiente en línea recta de los africanos, al que el destino en el ejército me supo cruzar en varias oportunidades, entre ellas en la misma guerra del Paraguay, a la que sobrevivió. Y acota Mansilla: con esos elementos nuestro ejército ha hecho y volverá a hacer proeza, con la misma liviandad que se dijera que ha perdido su bastón favorito. Mansilla remata el párrafo diciendo: lástima que se vayan acabando los negros. Gracias. Bueno, les recuerdo que estamos siguiendo la transmisión a través del sitio de la TV Pública en www.tvpublica.com.ar, y bueno, los invitamos a continuar luego también con la mesa de la que van a participar Horacio González y Daniel Santoro, y luego Ricardo Foster, Eduardo Suaín, Vladimir Velázquez van a cerrar la jornada. A continuación seguimos con Martín Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Y de la convocatoria que en torno a Paraguay y a esta mesa especialmente, tal vez la palabra que me convoca en algún sentido es la palabra obsesión, ¿no? Vengo a hablar de lo que fue una obsesión y además quiero aclarar otra cosa, que es que pido disculpas porque tal vez voy a ser el más autorreferencial de la mesa, porque vengo a hablar de un libro que escribí. Entonces eso me pone ante la situación un poco más pudorosa de hablar de algo que hice, ¿no? Y no como Alicia, la compañera, habló muy bien de otra gran literatura mayor sobre la guerra, ¿no?
Entonces, bueno, pido una disculpa porque además me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? De que voy a hablar de algo que hice yo y eso es como medio incómodo para uno. Si tiene algo de pudor, ¿no? Es lo único que hablaría bien de mí, tengo un poco de pudor. Bueno, en Paraguay es una obsesión y para mí comenzó siendo una obsesión en distintos niveles o en distintas capas, ¿no? La primera cuestión que tiene la guerra es que produce una atracción ideológica, ¿no? A partir de la cual muchos de los que nos formamos ideológicamente, los que hacemos una especie de educación cívica regional, encontramos en la guerra un punto que explica muchas cosas, y es una guerra distinta a ese lugar común que dice que las guerras pueden unir a los pueblos o que las guerras sirven, ¿no? Esa especie de vaga cita beberiana, no sé lo que significaría la guerra. Y la guerra del Paraguay es casi el punto de divergencia de toda hablo de la Argentina, ¿no? De nuestra constitución como nación, ¿no? Es decir, muestra exactamente lo contrario, todo lo divergente que puede producir una guerra en una nación, casi comparable, tal vez comparable, y digo esto y punto, a Malvinas, ¿no? Como otro hecho, pero tal vez en Malvinas en dos tiempos, ¿no? Una especie de sueño patriótico y después combinado con la desilusión patriótica y el sueño democrático nacido al instante. En cambio, la guerra del Paraguay es como un hecho constitutivo que disocia definitivamente, o no definitivamente, pero disocia muy claramente la experiencia del ejército con la experiencia popular, la historia de la nación con la historia del pueblo, y uno encuentra ahí como dos líneas narrativas, para los que no somos historiadores, estamos hablando a grosso modo, dos líneas narrativas que serían la construcción de un mito de la nación por parte, digamos, de los liberales y la construcción de un mito popular por parte de los revisionistas, ¿no? Ayer leía el texto introductorio de Ticio Escobar cuando decía, bueno, sin esencialismos, ¿no? Y uno decía, bueno, si algo tiene recubierta la historiografía sobre la guerra del Paraguay, son, sobre todo la literatura argentina, lo que uno ha leído en la Argentina, es una fuerte carga esencialista, ¿no? O ha sido la historia de un pueblo heroico y todo lo que se narra es a partir de que Paraguay fue un país avanzado, un país que aprovechó su aislamiento para generar casi economías sustitutivas como ninguna otra nación, ¿no? Es decir, toda una cuestión, parecía que tenía wifi en el siglo XIX, ¿no? Es decir, un país y por otro lado, del otro lado, una conspiración pura y dura, ¿no? Clave, donde los tres, bueno, en principio, sobre todo Argentina y Brasil, se conspiraron contra lo que era el poder del Mariscal López. Bueno, de algún modo uno diría, como al menos para mí diría, hay algo fundante en la guerra del Paraguay que es injusto, uno tiene la sensación de injusticia porque sobre todo uno, sin ser Jorge Lanata, uno se solidariza con el más débil, ¿no? Y uno siente que hay una asimetría constante en esa guerra. Y uno dice, bueno, en esa injusticia fundacional también lo que se funda es Sudamérica, es un modo de Sudamérica, ¿no? Tal vez hasta como la conocemos hasta hoy. Y uno diría, bueno, en algún sentido, en otra síntesis, tuvimos que matar a Paraguay y a Bolivia para fundar Sudamérica, ¿no? Para esa suerte de difícil equilibrio que constituyó la región, ¿no? Así que esta es la primera aproximación y en lo personal, durante muchos años, por mi trabajo, tuve mucho contacto con la comunidad paraguaya. Y lo que conocemos los porteños que trabajamos que tienen algún tipo de tarea, digamos, de tipo social, es que conocemos la intensa corriente inmigratoria paraguaya, que en general son pobres, ¿no? Que habitan muchos barrios y muchas zonas del Gran Buenos Aires, y eso también, en mi caso, generó una fuerte sensibilidad en lo que decía otra de las capas del descubrimiento de una cultura, ¿no? Que era la cultura popular paraguaya, que es casi como decir un lugar donde la nación está donde están sus hombres, ¿no? Y cuando uno conocía un paraguayo, sobre todo, estoy con todos los riesgos
un comentario etnográfico que tiene esto, pero uno conocía un paraguayo y era como conocer una suerte de gota del mar de una nación o de una patria y un tipo de personalidad, ¿no? Al menos en ese sentido. Entonces se iban combinando esto, ¿no? Por un lado uno iba repasando la literatura sobre la guerra del Paraguay, repasando la historia de la guerra del Paraguay, y en mi caso se combinó como tercer elemento el conocimiento de la vida comunitaria de la comunidad paraguaya en el Gran Buenos Aires y en una parte de la ciudad de Buenos Aires. Y eso dio un combo explosivo que en algún momento llamé obsesión. Participé de algunas reuniones políticas de lo que fue el Polo Patriótico Paraguayo y escribí un libro que se llama Paraguay, que es un libro de poemas, que tiene una dedicatoria a quien era para mí un referente de la comunicación de la comunidad paraguaya, que es el periodista Gerardo Denis Vera, que hoy es uno de los conductores de Telesur, del canal Telesur. Así que esas fueron las cosas que fueron de algún modo para mí elaborando la escritura de la poesía. Y la poesía tiene algo, voy a decir algo del género. Los géneros imponen una obligación, ¿no? En algún sentido no sé, la novela o el cuento te impone narrar, ¿no? Y la poesía en algún sentido, y con esto no la quiero jerarquizar, pero impone la originalidad, ¿no? Entonces, la originalidad quiero decir, a un poeta se lo distingue por el estilo, a lo mejor un narrador puede ser un narrador transparente y se lo distingue por el tipo de historias que cuenta, yo qué sé. En cambio el poeta está exigido, del siglo de oro para acá, hasta el siglo de oro español, un buen poeta era alguien que era capaz de copiar el modelo, ¿no? Y de ahí para acá, ¿no? La poesía es una búsqueda desesperada de originalidad, y tal vez por eso hay tantos malos poetas, ¿no? Como decía Fowell, los malos poetas, se necesitan malos poetas. Y de 1000 malos poetas nace uno más o menos bueno. Y la búsqueda de originalidad en algún sentido es, ¿cómo sería ligar la guerra al Paraguay a tantos años, siglos y siglo y medio, y en escritura contemporánea, moderna, actual, ¿no? Bueno, lo que yo me propuse es perder de vista el hilo narrativo. Hay muchos libros que cuentan, libros ficciones y libros de historia que cuentan la historia de la guerra, y tratar de buscar una ligazón con aspectos de lo que sería la densidad de la experiencia de la guerra, de la experiencia política de la guerra. Y uno de esos aspectos son muchas cosas que después uno retoma y ve que están muy presentes en nuestra historia, que es, por ejemplo, una posibilidad es la participación de las mujeres en la guerra, otra posibilidad es la participación de los niños en la guerra, ¿no? Y a partir de esas situaciones que la hacen tan particular, tan mitológica esa guerra, ¿no? Hay niños, hay mujeres, son 3 países contra un país, empieza luchando un ejército, termina luchando un pueblo. Toda esa cantidad de capítulos mitológicos que tiene la guerra, intenté por debajo construir lo que podía ser la visión de una experiencia, cuando además tenemos toda nuestra experiencia histórica como argentinos y como sudamericanos encima, ¿no? Y no sería la primera vez que hay niños o jóvenes en una guerra, ¿no? Y no solo de una guerra entre estados o naciones, sino también en guerras sociales, ¿no? Y tal vez en este continente, que es un continente donde las guerras entre estados son mucho menos dignas y los ejércitos tienen mucho deshonor, y lamentablemente, porque se perdieron todas, pero las únicas guerras que valieron la pena fueron las guerras civiles, las guerras sociales que tuvimos, ¿no? Porque, bueno, había que construir una patria antes que tener una nación. Voy a leer, como parte de esta introducción, algunos poemas. No voy a leer muchos, para no abrumarlos, pero que den cuenta un poco de lo que intentaba en estos poemas. Bueno, y Vitimí. Paraguayo bajo el árbol, ¿qué fue de tu arpa tumbada contra la arena cuando sonaron las campanas? Paraguayo que huye, no sirve para otra guerra. Toda la leche que tomaste se hizo un gran cuerno de calcio, un trueno que te arrojó a las mareas. Paraguayo que huye sirve para la paz. Tu país no tiene mar, pero la marea es interior. Tuviste que hacer un curso incesante de aguas, cálidas, gelatinosas o rosadas. Tuviste que hacer de tu cuerpo una selva donde esconderte, ya no estabas en tu cuerpo. Por el río bajaba tu cuna y despedía un vapor igual al de esos barcos del Chaco, pero había una tristeza ahí. Una cuerda del arpa abría el surco para que fueras a hundirte arrojando una bandera blanca a la tierra. Paraguayo que huye sirve para otro país.
Bueno, otro poema. La reserva de agua dulce. Carne pura del más puro Dios, Mariscal. Ya perdiste la fundición de Ibicuí, la que nació para la obra pública. Pero qué mejor obra pública que la guerra, obra sobre el temperamento del pueblo, de manera que lo que empieza como entrega con pavas y campanas, sigue con el infante. Mientras cae Vergés, mientras cae Brugués o Vicente Barrios, casado con tu hermana Inocencia, o el obispo Palacios, todos acusados de traicionarte, Mariscal, Paraguay tiene acuñado al sargento González, un paraguayo quien luchó solo contra 10 soldados brasileños, pero al fin reducido por persuasión. Y cuando le preguntaron por qué luchó ante ventaja tan desigual y sin esperanza, respondió: lucho porque soy valiente, como todos los paraguayos. ¿Y alguien recuerda a Wenceslao Robles, muerto por borracho, fusilado por su debilidad humana al coñac? Fue rechazado en Corrientes, fracasó. ¿Quién ha visto la aguada pintada sin firma de Wenceslao Robles? Sigo con dos más. Vista del frente, enemigo de lejos. La guerra no es economía, la guerra no es la forma religiosa ni la política, la guerra es amor propio. La guerra es la continuidad de la guerra es amor propio, es orgullo. Cantemos la unidad a palos, cantemos la unidad, cantemos. La guerra es un salto de nuestras vidas y de nuestras muertes hacia otras vidas, hacia otras muertes. Hay que hacer la guerra para entrar al mundo, cantemos, cantemos, cantemos por el verdugo. Un día el muerto, el rengo, el que perdió la mano, el huérfano, se levantan del polvo y marchan con nosotros, se levantan de las tumbas masivas a la orilla del río, y el río mismo se abre para que salgan. Un día todos se levantan y vuelven, un día todos vuelven. Vuelve el hueso de la mano a la carne de la mano, un día, y para eso hay que cantar el gitazo de la vuelta del orgullo para el que murió empalado, cantar para que su orgullo se restablezca. La ceniza tiene que resurgir del rojo vivo de esa garganta que gritó porque vio perderse todo. Todos tienen que volver, todos tienen que cantar, están en el agua. Quieren vernos ahí, junto a ellos. Tenemos que cantar tan fuerte como ellos hacen silencio. El trabajo que me parecía era el de una escritura al pie de las grandes líneas narrativas de la historia, ¿no? No introducirme en ellas, sino tratar de pensar esa experiencia de la guerra o las visiones de la guerra que se podían reconstruir en distintos aspectos. Entonces había algunos hechos, como por ejemplo este poema que refiere a todo se aclara y simplifica, la oportunidad perdida en la entrevista de Yataitícora entre Bartolomé Mitre y el mariscal López. El que lava su pelo en el río en el mismo momento de la batalla, mientras el otro se peina con los dedos como si fueran dedos de marfil recién traídos de África. La radio a pilas de fondo capta el movimiento de las hojas, el curso subterráneo de la helada, la migración de unos pájaros aturdidos. Una pausa de cristal en el aire roñoso. Lavan el agua con sus pies que están limpios como animales blancos de plumas y espuma. Así, dos próceres aniñados, bebidos, junto a un arroyo. No es como El secreto de Guayaquil, salen limpios de su entrevista. Charla bajo la parra, la titulan. Hablaron y jugaban con un tallo en la boca cada uno mientras lo hacía. Corrieron un panadero hasta el vapor del arroyo, donde se hizo colibrí, fuga celeste, la escarcha de un pensamiento etéreo. Un aspecto que para mí también era intenso de la guerra, primero era, para el Estado argentino significó la unidad del ejército, ¿no? Lo que después en la conquista del desierto, el otro capítulo de la segunda parte del siglo XIX, la conquista fue la unidad del Estado, ¿no? Pero la unidad del ejército, esa unidad palos que propuso Mitre, y también el otro aspecto, es decir, la participación popular de la guerra la dio el ejército, y un ejército constituido primero en el amor propio que debe generar una guerra, porque para pelear una guerra hay que tener odio, para cruzar los Andes hay que tener odio, para ir a una isla hay que tener odio, no se puede ir solo obligado, hay que de algún lado hay que sacar el sentido de eso. Y por otro lado,
la élite, digamos, ideológica de esa guerra dio todo en esa guerra, ¿no? Es decir, Mitre dio su orgullo porque condujo mal la guerra y volvió derrotado en el sentido de la conducción militar de la guerra, derrotado en lo que la guerra tuvo de Guerra Fría con Brasil, ¿no? Sobre quién conducía la guerra, y también la muerte de Dominguito, ¿no? Como que si uno dice, bueno, también fue un pacto de sangre toda la Argentina, ¿no? De ese momento, y todos volvieron. Y para Brasil significó, o para los negros brasileños significaba el fin de la esclavitud, ¿no? En fin, era la historia popular de esa guerra tiene muchos capítulos, y para cada país es todo un capítulo interno, ¿no? También fue el ocaso de las rebeliones federales en Argentina y la configuración de lo que significó Urquiza como figura nacional. Bueno, voy a leer el último que para hoy y dejo a Rocco, mi compañero, que me dijo hoy, no seas larguero, así que el último poema se llama, que voy a leerles, Bilingüismo epopéyico. Los niños que nacieron de una violación son negros o blancos, sin término medio, viven muy pocos años, pastan alrededor de algunas lagunas especialmente cálidas, quietas, comen pequeños tallos o lombrices, tienen la triple lengua de frontera que, depende de la luna, hacen hablar a una, son dueños de una muerte breve, de repente se apagan y se hunden en el agua, y recién ahí, solo ahí, se reflejan la madre y el padre abrazados como si se hubieran amado, en la luna reflejada en la laguna, el huevo de serpiente que en la muerte cierra su círculo. Muchas gracias. Seguimos con Rocco Carbone. Adelante. Si más allá de la guerra significa defender la cultura de la paz, esa cultura de la paz, hablando del Paraguay, hoy, desde aquí, desde Buenos Aires, me parece que hay que defenderla, hay que interpelarla, esa cultura, con una pregunta que es la que tengo en el pecho, ¿sí? Y que la que tienen en el pecho también unos compañeros migrantes del Movimiento 138. Y esa pregunta es ¿qué pasó en Curuguato? ¿Sí? Que es la misma pregunta que ayer acá en esta misma mesa trajo Dicio Escobar. Pero venimos a hablar de la guerra aparentemente, pero la guerra vamos a ver que tiene algo que ver con esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en Curuguato? Como primer punto, ¿no? Guerra Guazú, guerra en contra de la Triple Alianza, guerra de la Triple Alianza, guerra del Paraguay o guerra en contra del Paraguay. Llamémosla como queramos, esa guerra fue una hecatombe. Y esos pequeños detalles idiomáticos, ¿no? Que se refieren a lo mismo, aparentemente a lo mismo, ¿no? Para nombrar ese hecho histórico, revelan en realidad matices ideológicas, revelan posiciones políticas distintas sobre los mismos hechos, ¿sí? Bueno, esa guerra se concluye en 1870 y da pie a un nuevo capítulo de la vida de los paraguayos, un nuevo capítulo de la vida de Paraguay, pero también es un nuevo capítulo para la vida de Brasil, la vida de Argentina y la vida de Uruguay, para la vida de lo que hoy en día llamamos la región, el Cono Sur. Bueno, ese capítulo está marcado básicamente por la destrucción, por la desarticulación social, por una pobreza difundida, por la desarticulación identitaria e ideológica de la élite paraguaya, pero ese mismo capítulo mantiene una continuidad, ¿sí? Los mismos lastres genéricos propios de la preguerra, esos mismos lastres que se venían de alguna manera arrastrando por lo menos desde la colonia en Paraguay. Quiero decir que con la guerra Guazú, Paraguay sufre una reestructuración de la frontera Estado-nacionales, ¿no? En términos demográficos, en términos territoriales, pero no en términos genéricos. Entonces, si la guerra es un hecho que hace cambiar de sitio las cosas, ¿sí? En términos genéricos, en Paraguay no cambia nada. Como segundo punto, la historia del Paraguay es un entramado poblado de hombres, ¿sí? Tenemos básicamente el doctor Francia, Carlos Antonio López, el mariscal Francisco Solano López, luego tenemos a Bernardino Caballero, luego tenemos a Stroessner, hasta hoy en día tenemos otro hombre, a Cartes. Para mí, en Paraguay es imposible pensar en la figura de una presidenta. Entonces, por ejemplo,
esa historia política del Paraguay la podemos imaginar como un panteón de hombres y un panteón de héroes. Y de hecho, en el centro político de Asunción, al lado del Banco de la Nación Argentina y frente a un bar plebeyo, en el mejor sentido de la palabra, que es el Bar Lido, está el Panteón de los Héroes. Ese Panteón de los Héroes, que es una iglesia, en realidad, tiene varios ataúdes de distintos tamaños, y esos ataúdes están cubiertos por banderas paraguayas, ¿sí? Y todos esos ataúdes conservan o no los cuerpos, pero sí lo que conservan, la memoria de los cuerpos de héroes, la memoria de cuerpos de héroes que son hombres. Ahora bien, esa es la historia política del Paraguay, ¿no? Una historia política poblada por hombres. Y esos ataúdes que están abajo, ¿sí?, se reflejan de alguna manera arriba en la cúpula. Arriba en la cúpula hay vitró, y esos vitró también reflejan básicamente la figura de hombres que son héroes. O sea, que es imposible pensar que en ese dispositivo de la memoria, que sería básicamente el Panteón de los Héroes, pudiera aparecer básicamente la figura de una mujer. Y si apareciera, seguramente aparecería como esposa de, mujer de, señora de alguien. Ahora bien, a contrapelo de ese entramado, de esa historia política poblada de hombres, y a 150 años de una de las mayores conflagraciones bélicas de la historia americana, quiero proponer una imagen para entender la situación del Paraguay desde un punto de vista genérico. Posguerra Guazú, Paraguay es un país destruido. Y de los más o menos 500.000 habitantes que el Paraguay tenía antes de la guerra, luego del conflicto, luego de 1870, esa población se reduce a menos de la mitad, ¿sí? Y la mayoría de esos sobrevivientes son sobrevivientes en realidad, eran mujeres. Por eso se suele hablar del Paraguay como un país de mujeres, ¿sí? Que no es lo mismo decir país de las mujeres. Parece un detalle filológico, un detalle gramatical, pero es un detalle profundamente político. No es lo mismo decir país de mujeres que país de las mujeres, ¿sí? O sea, Paraguay, posguerra Guazú, es un país integrado por mujeres, pero ese país no le pertenece a esas mujeres. Y pese a los hombres sobrevivientes que representaban una porción minoritaria de la población, en el Paraguay posguerra Guazú no hay identidad en términos de derechos políticos entre hombres y mujeres sobrevivientes. Y la imagen colectiva de la mujer en el periodo de posguerra es la de una reconstructora básicamente despojada de derechos, y concretamente de derechos políticos y de poder. Dicho de otro modo, la situación femenina de posguerra ocupaba una posición subalterna respecto de la situación masculina. Concretamente, el colectivo de mujeres se constituyó y fue constituido como una mayoría minorizada. Y de hecho, esas mujeres, pese a cargar con el peso de la reconstrucción, y cuando digo reconstrucción me refiero a la reconstrucción material de Paraguay, o sea, la reconstrucción de la familia, de la sociedad, del país, esas mismas mujeres no participan del proceso político posterior a la guerra. Cuando esas mismas mujeres, durante la guerra, esa guerra que no es solo una conflagración, esa guerra que es una expresión política y una expresión de la política, ¿sí? En esa guerra esas mujeres habían cavado fosas, habían cavado pozos, habían cavado trincheras y habían participado plenamente del ejército de López. Ese ejército del mariscal López, en retirada desde Humaitá a Cerro Corá, ¿sí?, cerraba básicamente con la artillería arrastrada por mujeres. O sea, que las mujeres paraguayas durante la guerra combaten en pie de igualdad con los hombres. Pero ese mismo pie de igualdad, ¿sí?, se desarticula, se rompe luego de la derrota, en la etapa de reconstrucción del país. O sea, que las mujeres que han sobrevivido a la guerra están en una situación de extranjeras. Son extranjeras en su propio país. Quiero decir, están situadas por afuera del poder. ¿Y por qué en un país de mujeres el poder inconmovible, inmutable, sigue estando en manos de los hombres que son minoría? ¿Y por qué el Estado sigue siendo un dispositivo heteropatriarcal? O para decirlo más ampliamente, ¿por qué lo que venía siendo una patria, ¿sí?, no se rearticula como matria? La patria soñada por López era una patria, quiero decir, heterosexual y heteropatriarcal, y se fundaba sobre una ecuación. Esa ecuación podemos nombrarla como masculinidad, machismo, erección. Y el mariscal, en esa ecuación,
se situaba como el titular natural del poder. Entonces el mariscal era el hombre anfitrión, el paterfamilias, el dueño de casa, el señor del lugar, o como se dice en guaraní, el caraiguazú, el gran señor. O sea, mariscal, pater, que maximizado configura la patria. Y de hecho, una revista de la guerra, que es el Cabishui, esa revista durante la guerra presenta al mariscal como nuestro gran padre. Y dice más, nuestro gran padre que hizo todo lo que es bueno para nosotros. Ahora bien, ¿qué es el heteropatriarcado? ¿Y por qué el Estado es un dispositivo cultural complejo que podemos llamar heteropatriarcal? El heteropatriarcado básicamente se configura alrededor del cuerpo del hombre y simbólicamente alrededor de un signo anatómico, que es el falo, sin ir más allá, ¿no? Y esa presencia o ausencia del falo implica distinta modalidad de poder e implica también legitimidades diferentes. ¿El heteropatriarcado qué hizo? Ha construido el sexo masculino y ha construido al hombre, concretamente, como una subjetividad superior. Y la define en términos positivos. Podríamos decir que desde el punto de vista heteropatriarcal, el hombre es. Y la mujer no es. O sea, la mujer se define en términos negativos desde el punto de vista heteropatriarcal. Lo femenino, entonces, es todo lo que es. Todo lo que no es hombre. Y en términos de derechos, si quisiéramos decirlo en términos de derechos, deberíamos decir que la subjetividad masculina concentra una mayor cantidad de derechos. Complementariamente, el heteropatriarcado, ¿qué hizo frente a la mujer? La ha inferiorizado. A esa amplia mayoría en términos numéricos la ha minorizado en términos de poder y en términos de derechos. A esa amplia mayoría la ha situado en la categoría de sexo débil. Ahora bien, cuando decimos sexo débil, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para mí, esa debilidad no tenemos que entenderla en términos bioquímicos o en términos de masa muscular. No, hay que entenderla en términos de debilidad de derechos. Entonces, el heteropatriarcado entrama relaciones inequitativas que implican dos posiciones sociales y complementariamente dos posiciones políticas. Una de esas posiciones está en estado de dominación, imposición, la masculina, y la otra debe estar deseablemente en estado de sumisión y en estado de subordinación. Estas básicamente son la base de la dominación de lo masculino por sobre lo femenino y también la base de la patria de alguna manera programada, imaginada, digitada por López. Una patria que en Paraguay hubiera podido ser una matria. ¿Y matria qué hubiera podido ser? Cuando digo matria, ¿a qué me refiero? Matria hubiera podido significar la fundación de una sociedad sin discriminaciones propia del sistema heteropatriarcal. Posguerra Guazú, cuando en Paraguay hubiera podido resurgir como una matria o cuando hubiera podido matizar ese heteropatriarcado constitutivo que viene desde el momento colonial, la soberanía del poder sigue estando en las manos del Caraiguazú, sigue estando en manos del hombre, por más que la figura masculina era una figura en término numérico minoritaria. Entonces, una pregunta que me parece que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Por qué en Paraguay no se funda una matria si ese era un país integrado mayormente por mujeres? ¿Por qué esas mujeres, en términos de poder, no integraron un proyecto de reconstrucción nacional? Y creo que es posible decir que posguerra Guazú, Paraguay, es una necesidad y un deseo masculinos. Esa es una frase que no me pertenece, es una frase que viene de las largas conversaciones conurbanense con Roberto Amigo, que está sentado entre ustedes. En la larga conversación conurbanense, en la larga conversación del CONURBA, como le decimos, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el buffet, como le decimos, Roberto enunció esa frase que a mí me parece preclara, ¿no? Posguerra Guazú, Paraguay es un deseo y una necesidad masculinos. O sea, podemos imaginarlo como un país en el que hay una suerte de lucha por tener y por retener hombres. Y entonces, por eso mismo, el país retoma ¿qué cosa? Retoma la programación heteropatriarcal como organizadora de la patria. Y mientras las mujeres asumen la reconstrucción social, la reconstrucción económica del país, el campo político queda básicamente bajo el dominio masculino. Post-1870, entonces, el derecho a la política sigue siendo una incumbencia masculina.
Y esa abstención del poder por parte de las mujeres tiene un sentido que para mí se puede nombrar de esta manera, como don sin reserva. Como un don que no espera ninguna devolución, como un don que no espera nada a cambio. Y ese don sin intercambio no responde a la situación histórica del Paraguay en ese momento, que es un país integrado mayoritariamente por mujeres. Entonces, las mujeres paraguayas posguerra Guazú tienen una reacción privativa o autoprivativa respecto del poder. Y eso precisamente implica no fundar una matria. Entonces estamos frente a una ley paradójica que pone básicamente en estado de esquizofrenia, en estado de colusión, poder y reconstrucción, en detrimento justamente de esas mismas mujeres, porque esas mujeres sobrevivientes sitúan el poder masculino por encima de su propio poder. Como se dice hoy en día, no se empoderan. Y esa ley paradójica es una ley genérica. Y esa ley paradójica, que es una ley genérica, termina ni más ni menos que la Constitución de 1870. De hecho, el 25 de noviembre de 1870 se jura la nueva Constitución, esa Magna Carta, ¿sí? Paraguay es declarado república y adopta una forma de gobierno democrática representativa. Y ahí aparece la figura jurídica, obviamente, del ciudadano con derechos y obligaciones, derechos y deberes. Y aparece también una figura que antes no aparecía en Paraguay, que es la figura del sufragio, pero no del sufragio universal. De hecho, esa Constitución dice, ni mujeres ni indígenas tienen derecho al voto. Vuelvo a insistir, ni mujeres ni indígenas tienen el derecho al voto. O sea, frente a esa frase parecería que estamos frente a una exclusión. Ni mujeres ni indígenas tienen el derecho al sufragio, tienen el derecho al voto. Yo no creo que estamos frente solo a una exclusión, sino que estamos frente a una homologación, ¿sí? Una homologación que sitúa en el mismo nivel a mujeres e indígenas. Entonces, jurídicamente, con esa Magna Carta, las mujeres adquieren el estatus de los indígenas. ¿Y cuál es el estatus de los indígenas en Paraguay o en América Latina toda, no? Yo diría que es el despojo, es el estatus de un despojo originario, de una discriminación originaria, de una exclusión originaria, hasta rozar la exclusión del ser, hasta rozar la exclusión de ser. Entonces, por ejemplo, tanto las mujeres como los indígenas posguerra Guazú son subjetividades sin ser, subjetividades sin tierra. Los indígenas colonizados, las mujeres posguerra Guazú son los campesinos de hoy, por donde empecé. ¿Sí? Los 13 campesinos de Curuguatú, que desde hace 3 años, desde el golpe de 2012, de junio de 2012, al gobierno Lugo, están esperando un juicio que no acontece, un juicio que es permanentemente retrasado por el Estado paraguayo. Entonces, por ejemplo, los indígenas colonizados, las mujeres posguerra Guazú son los campesinos de Curuguatú. Entonces, por eso he empezado esta conversación preguntando qué pasó en Curuguatú. Porque básicamente las 3 subjetividades son subjetividades sin ser. De hecho, en Paraguay se habla de campesinado sin tierra. Y el campesinado con la tierra vive. Entonces, decir sin tierra es lo mismo que decir sin ser. Ahora bien, una hipótesis y termino. ¿Cuándo se va a construir una matria en Paraguay? Una matria que contemple también las naciones indígenas, una matria también que va a contemplar el campesinado sin tierra. Probablemente cuando veamos hecho política, lo que en 2013 era un eslogan de campaña de un partido minoritario en Paraguay, Cuñaperendá. No sé si lo pronunció bien en guaraní. En guaraní, de todas maneras, Cuñaperendá quiere decir plataforma de mujeres o huella de mujer. En 2013, ese partido minoritario, que es un partido feminista, ecologista y socialista, tenía un eslogan de campaña que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Que decía, somos la mitad del país, queremos la mitad del poder. Probablemente cuando veamos esa matria que dice, somos la mitad del país, queremos la mitad del poder, no queremos todo el poder, la mitad, ¿sí? Porque decir somos la mitad del país, queremos todo el poder, sería un gesto contrario e inverso respecto de la concepción de poder heteropatriarcal.
Entonces, cuando veamos hecho política, ese estribillo, ese eslogan de un partido minoritario, feminista, socialista y ecologista, que recitaba en 2013, le recitaba al actual presidente Cartes, somos la mitad del país, queremos la mitad del poder, probablemente veamos un país y una región con más derechos donde el campesinado está incluido dentro de los márgenes de poder, y también esas mujeres que disputaron la guerra, que reconstruyeron el país y que fueron excluidas y que quizás se autoexcluyeron del poder, estarán dentro de los márgenes de lo que llamamos Estado. Muchas gracias. ¿Un comentario? Bueno, le agradecemos a Alicia, a Martín, Rocco por esta mesa Paraguay, creación y obsesión. A continuación vamos a seguir con el diálogo entre Horacio González y Daniel Santoro, La guerra en imágenes, a propósito de Cándido López. Así que, bueno, esperamos a que un rato que hacemos el cambio. Muchas gracias. Su tesis lleva por título Entre la anamnesis y el olvido, memoria e historia de la Triple Alianza. Martín Rodríguez es poeta, periodista, trabaja en Radio Nacional, colabora en las revistas Panamá, Le Monde Diplomatique, y publicó libros como Agua Negra, Lampiño, Orden y Progresismo, y a propósito de lo que nos concierne aquí, el libro Paraguay. Y por último vamos a conversar también con Rocco Carbone, profesor de la Universidad General Sarmiento, investigador del CONICET. Su último libro fue Putos en fuga. Le damos la palabra entonces a Alicia Rubio. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la Secretaría de Cultura, por la invitación y la oportunidad de presentar, bueno, una visión más sobre el tema de la guerra. Cuando me invitaron, pensé que sería interesante darle una vueltita de tuerca más a la cuestión de la guerra. Yo la había trabajado, como ya les comentaron, en mi tesis, y había tomado el tema de la historia y la memoria los primeros 50 años después de la guerra. Y ahora se me... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada que hemos dado en llamar Más allá de la guerra, memoria, reflexión y cultura de la paz. Esta propuesta la hemos construido con el Museo Nacional de Bellas Artes, la TV Pública y la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. El contexto en el que realizamos esto es la muestra Tecoporá, que se está presentando en el Museo Nacional de Bellas Artes y que puede visitarse durante estas semanas, y desde ya los invitamos. A continuación, en esta segunda jornada vamos a tener una primera mesa que lleva por título Paraguay, creación y obsesión. Vamos a conversar, van a presentar sus trabajos Rocco Carbone, Alicia Rubio y Martín Rodríguez. Alicia Rubio es doctora en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque el apoyo que brinda Brasil a Venancio Flores, que es el opositor del presidente Berro, en ese apoyo va a hacer que el mariscal López aprese el buque Marqués de Olinda. Como respuesta a esto, el 6 de diciembre de 1864 empieza el sitio a Paysandú, que es la segunda ciudad uruguaya, ¿no es cierto? Bueno, se desata, porque el sitio es por mar, realmente fue un bombardeo que tiene que cesar el día 10
a raíz de que la flota imperial brasilera se queda sin municiones. Bueno, Paysandú se mantiene en pie, pero a los pocos días recomienza el bombardeo. Y este es uno de los puntos claves, porque ya sea lo que se le reprocha a Mitre es que, ya sea por acción u omisión del pensamiento hegemónico, dan origen a otras narraciones que se hacen eco de la visión de los vencidos. Con esto, esta era la idea, presentar, tratar de plantear que el pensamiento hegemónico, que suele ser unilineal y con una visión historicista y teleológica, en realidad lo que está haciendo es marginar pensamientos alternativos o de oposición que cuando salen a la luz son muy enriquecedores porque nos dan la otra visión de la nación de la que formamos parte. Por eso quería comenzar analizando la poesía Paysandú de Andrade. En realidad, más que analizar a la poesía, que voy a citar solo un breve trozo porque es muy larga, es muy bella y muy larga. Quería hacer referencia, aunque ayer se hizo referencia a eso, que lo importante es el contexto en el que fue escrita esta poesía. La política interna del Uruguay fue el desencadenante de la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza. Que me pedían algo sobre el tema de la creación, pensé que sería interesante hablar sobre el tema de narrar la guerra. Y estirar un poquito el plazo hasta la década de 1930. Y detenernos a pensar por qué motivo la guerra fue un tema poco convocante dentro de la literatura nacional, aunque aquí vamos a citar varios textos y a través de ellos vamos a hacer jugar factores como son memoria y olvido. En este sentido es interesante retomar el concepto de Michel Le Certeau en Historia Caníbal, donde dice que de acuerdo con lo cual la memoria se metamorfosea en un campo de batalla donde se producen operaciones antagónicas, pero complementarias, como lo son el recuerdo, frecuentemente encubridor, y el olvido, que lejos de ser una pasividad, una pérdida, es una acción contra el pasado. Sabemos que celebramos actos violentos como acontecimientos fundadores y legitimadores de los estados. La gloria de uno es la humillación de otros. De esta manera se acumulan en la memoria colectiva una serie de heridas que, manteniéndose en los márgenes